Muy buenas tardes. Desde el Salón Nodier Miranda Morales de la Asamblea Nacional le damos la bienvenida a la reanudación de la sesión de la Comisión de Presupuesto para discutir el proyecto de ley 880, que es el presupuesto para la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023. Y para continuar con el debate de este proyecto de ley, los dejamos con el presidente de la comisión, el diputado Benicio Robinson. Muy buenos días, honorables diputados, diputadas. Invitado especial, señor ministro Aristides Royo Sánchez, presidente de la Junta Directiva del Ministerio de Asuntos del Canal. Al doctor Ricaute Vázquez Morales, administrador. En el día de ayer, pues, se decretó un receso. Vamos a dar inicio a la sesión que continúa en el día de hoy con el receso del primer debate del proyecto de ley 880 que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023. En el uso de la palabra, pues, en lo que está anotado, Yanivel Ábrego, Pedro Torres, Juan Diego Vázquez y Marilyn Vallarino. Tiene la palabra la honorable diputada Yanivel Ábrego. Gracias, presidente. Buenos días al ministro del Canal y al administrador y a todo el equipo que nos acompaña, a los colegas, a todos los que nos escuchan también. Voy directamente a mis preguntas. Ayer quedé en el tema que estábamos hablando, el tema de los terrenos, los 700 millones que se van a invertir, que la gran mayoría va a ser en la compra de terrenos. Quiero que me explique específicamente en qué áreas más o menos tenemos proyectado la compra de estos terrenos y si son compras al Estado o son compras a los que están en esas áreas con derechos posesorios. O sea, me gustaría dejar eso claro, porque son, por lo menos en el lago Alajuela, tenemos en el área de acá, del norte, tenemos mucha gente ocupando los terrenos y son terrenos del Estado, pero tienen años de estar allí. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo real en ese sentido? Para responder, el doctor Ricaute Vázquez Morales. Sí, muchas gracias, presidente, diputada. Esencialmente los terrenos que estamos adquiriendo están en la ribera oeste del canal. No tocan el lado de Chilibre ni la ruta transísmica. Las compras son de tierras de propiedad del Estado, no son compras a particulares. Nosotros estamos evitando abrir un proceso de especulación de tierras para la compra. Algunas datan de tierras que debieron haber sido transferidas al Canal de Panamá con la reversión del canal, pero que por alguna razón quedaron en el patrimonio del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, para normalizar lo que debió haber sido transferido entonces y algunas adicionales que necesitamos para fondeaderos y otras actividades internas y operativas, entonces estamos adquiriendo del lado de la ribera oeste, que básicamente va siguiendo la ruta de navegación del Canal de Panamá hasta llegar aproximadamente a Farfán. Continúe, honorable diputada. Le hago esta pregunta porque yo escuché la intervención de la colega ayer y ella preguntó sobre las invasiones que tiene Arraiján en la reserva de lo que es las tierras del canal y que quedó en esta confusión. O sea, hay mucha gente que está metida en las tierras que son estatales. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo a este respecto? Cuando usted, se lo digo porque ayer habían personas pendientes de lo que yo le estaba diciendo y me decían, no, es que en el oeste no va a ser, y yo escuché perfectamente que usted me habló del oeste. Sí. Entonces yo decía, no, es que sí me dijo del oeste, no, va a ser en el norte y es en esta área, y anoche hablé de ese tema en una reunión que tuve. Yo le digo, yo mañana le voy a preguntar, queda claro que es en el oeste, ¿en qué área más o menos va a ser Arraiján? Es lo que puedo entender porque lo que va por el área de, eso es Arraiján. Y Chorrera, ¿me puede aclarar? No, es Arraiján, por el área de navegación es Arraiján. Sí, claro.
es Arraiján. Me gustaría dejar claro, presidente, porque hay gente que ha invadido estos terrenos, gente que está viviendo allí, pero aparece como terrenos estatales. Al ser terrenos estatales yo hago mi compra al Estado, pero ¿qué va a pasar con toda esa gente que está en el área? Es la pregunta, ¿no? Quisiera que me aclarara el administrador. Tiene la palabra el administrador del canal. 90% de las tierras que estamos adquiriendo son boscosas. Nosotros estamos reduciendo al mínimo afectar a terceros. Necesitamos tierras que estén libres de presencia. Entonces, por eso es que estamos tratando de delimitar esa área de tal manera que sea lo más próxima a la operación del Canal de Panamá. Y le digo, como aclaré antes de iniciar el debate, conversaba con la diputada y le decía que efectivamente en el área de Arraiján, pensando yo en la ciudad de Arraiján, nosotros no estamos llegando tan al oeste, porque Arraiján está a casi 6 kilómetros, digamos, del prisma del Canal de Panamá. Nosotros estamos buscando áreas que son inmediatamente aledañas, que están, hay partes de ellas que son, por ejemplo, la concesión de Panamá Pacífico, eso no lo podemos tocar. Y otras propiedades que están en el área de Burunga, que nosotros no podemos tocar porque están afectadas. Hay áreas que son áreas protegidas que están bajo el Ministerio de Ambiente, pero no se trata de áreas que nosotros estamos adquiriendo. Las nuestras tienen que ver con áreas que debieron ser transferidas al Canal de Panamá con la reversión primariamente y que no fueron revertidas en su momento. Entonces ahora forman parte del patrimonio de lo que fue entonces ARI, UABR, y entonces es por eso que tienen un valor comercial y las tenemos que adquirir. Entonces esa es la situación que nosotros tenemos. Nosotros y usted tiene razón, en la ribera oeste del Canal de Panamá tenemos un pedacito que está para poder completar una servidumbre que necesitamos de la esclusa de Agua Clara, pero eso es un pedazo de 2 hectáreas muy pequeño. Y el resto es esencialmente todo lo que tiene que ver con la ribera oeste del canal. Allí esperamos nosotros poder hacerle el cordón de protección ambiental que necesitamos y poder fortalecer algunas de las actividades que ya nosotros desarrollamos en el canal para dar servicios internos nuestros y proveer servicios adicionales, pero ribera oeste. Continúe, honorable diputada Yanibel. Esta compra la tendría que hacer entonces al Estado panameño. Es una compra que le hace el canal al Estado panameño, ¿verdad? Entonces, que quede claro para que sepa, porque por la intervención de la diputada y la mía el día de ayer que tocamos esos temas, había gente llamando si me van a comprar mi tierra, o sea, para que sepa. Entonces es muy importante que lo deje claro que las áreas que van a adquirir son áreas boscosas que no están ocupadas ni siquiera por precaristas. Eso es importante dejarlo bien, bien claro para que la gente también genere condiciones de tranquilidad, y que también hay que hacer algo, señor administrador, con mi ambiente y con el ARI, con todo esto, porque si siguen invadiendo incluso las áreas que ustedes van a comprar, es peligroso para lo que necesita, la reserva que tenemos que tener y cuidar a futuro. Continúo, presidente. La autoridad del canal percibe ingresos financieros significativos como resultado de los fondos depositados en bancos, en concepto de intereses ganados. ¿Puede explicar cuánto es el monto de depósitos, en qué bancos están depositados, qué tasa de intereses reciben? Le digo esto porque según lo que nosotros tenemos aquí, ustedes tienen en ingresos financieros 113.8 millones de dólares. ¿Cuál es el ahorro que tenemos? ¿Cuánto es el ahorro que tenemos? ¿Y qué genera esos 113.8 millones en intereses financieros? Para responder, el doctor Ricaurte Vázquez. En el informe nosotros hemos presentado los balances que tenemos actualmente. Nosotros tenemos un volumen de reservas que han sido establecidas para cubrir, entre otras cosas, las vacaciones de los colaboradores, que están debidamente reservadas y aprovisionadas en nuestros estados financieros. Nosotros tenemos programas de inversiones que están en ejecución,
que no han sido financiados mediante crédito, que se pagan con recursos del Canal de Panamá. Entonces, todo este programa de inversiones que viene de los años, nosotros tenemos que tenerlo provisionado para poder hacer los pagos correspondientes. Nosotros tenemos que tener la contraparte de lo que sería el deducible de las primas de seguro en caso de un siniestro. Tenemos que tenerlo provisionado. Nosotros tenemos provisionado también reservas por reclamos que ya existen y reclamos de otros contratos que nosotros tenemos pendientes. En ese sentido, el volumen total del portafolio de inversiones que nosotros tenemos ahora mismo suma en instrumentos financieros, debe estar en el orden de 3.500 millones de balboas. Y hay en depósitos bancarios aproximadamente otros 2.000 millones de balboas, que incluye la reserva que vamos transfiriendo al Banco Nacional de Panamá gradualmente a medida que nos acercamos al cierre del año fiscal para hacer el pago de fin de año. No sé si me explico. Dígame. Sí, pero no ha terminado, está terminando. Deja que termine. Deja que termine. ¿Usted le está haciendo una pregunta a la diputada? No, deje que termine el administrador. Mire, entonces básicamente lo que nosotros hacemos cuando tenemos que hacer el pago a fin de año de los excedentes, que es un solo pago, nosotros vamos depositando una parte de ese excedente en la cuenta que tiene el Canal de Panamá en el Banco Nacional, de tal manera que cuando se hace la transferencia simplemente pase de una cuenta que tenemos que tiene el Banco Nacional de la Autoridad del Canal de Panamá a la cuenta del Tesoro. Nosotros en las inversiones financieras que hacemos de estas reservas generamos intereses. El año pasado el monto de intereses era relativamente bajo porque las tasas de interés eran muy bajas. Este año, simplemente por el alza de las tasas de interés, que por ejemplo una que se dio esta semana con el Banco de la Reserva Federal, nosotros estimamos que las tasas de interés que vamos a contratar para el próximo año serán superiores a las que ya tenemos. Así es que eso va a aumentar de 0.3% a 3.4% la tasa de interés que recibimos de estos depósitos en promedio. Y a eso obedece el alza en ingresos, y esos ingresos se reflejan en la utilidad neta y eventualmente pasan como excedentes al Tesoro Nacional. Continúe, honorable diputada. La pregunta que le quería hacer, que era de lo que usted estaba manifestando, tenemos entonces 2.000 millones de dólares, lo que puedo entender, que es lo que nosotros podemos tener. O sea, lo que quiero saber, ¿cuál es el monto que estamos recibiendo interés? De los 2.000 millones, porque los 3.500 usted lo tiene en una cuenta para lo que utiliza para todo lo que está haciendo el canal, en las inversiones directas que financia el canal y en los pagos directos que tiene que hacer el canal, eso los tiene aparte. Eso no genera interés financiero. Y tenemos, lo que quiero que me deje claro es si son solo 2.000 millones que tenemos, que lo meto en este banco para que me pague X cantidad de interés. Y no me dejó claro, solamente me dijo que en el Banco de la Reserva, pero ¿en qué institución financiera tenemos los fondos que generamos este porcentaje de interés producto del ahorro? Presidente. Continúe, señor administrador. Nosotros tenemos depósitos en una multiplicidad de bancos. La norma y la ley establece que nosotros solo podemos invertir en instrumentos de calidad de inversión. Los instrumentos que tienen calidad de inversión son los instrumentos que pagan menos intereses porque son los que son de mayor calidad financiera. Adicionalmente, es decir, nosotros toda la liquidez que manejamos, la manejamos para generar intereses. Dependiendo del flujo de efectivo que tenemos, ponemos dineros en cuentas de ahorro, ponemos instrumentos financieros y tenemos cuentas corrientes para poder hacer los pagos recurrentes. Hay un pedazo, evidentemente, del orden de, podría estar
de unos 600 a 700 millones de balboas que nosotros mantenemos en cuentas bancarias para poder hacer pagos de contratos, los pagos de salarios, los pagos de planilla, los pagos de los impuestos, el pago de la tasa por tonelada neta que le pagamos al gobierno central. Todo eso va en nuestra cuenta corriente. El resto del balance de las cuentas que nosotros tenemos lo colocamos ya sea una noche, una semana, pero siempre mantenemos una activa tesorería por parte del Canal de Panamá para poder ganar la mayor cantidad de intereses. Hay reservas que son de más duración. Por ejemplo, la de las vacaciones de los colaboradores, sabemos cuándo, cómo y dónde van a hacerse. La del fondo de retiro, sabemos cuándo van a retirarse los trabajadores. Entonces, esos fondos sí los tenemos consignados en instrumentos financieros de todo tipo, letras del Tesoro, instrumentos internacionales, depósitos fuera de Panamá, depósitos en el Banco de Panamá a plazo en general para tener esa liquidez. Continúe, honorable diputado. Lo que pasa es que cuando usted me dice de 0.3%, me puso 0.3 a 3.4, hay una diferencia bien grande y por lo general cuando uno mete un plazo fijo, aunque sea un año, uno negocia, por lo menos págame el 2.8, págame el 2%. Le estoy hablando del Banco Nacional y los bancos locales aquí que uno negocia y si los pone a 3 años y uno pide hasta 3 y uno va ahí negociando. Entonces, me gustaría, administrador, que fuera más claro. Nosotros en plazo fijo sí tenemos estos ahorros y estamos ganando este porcentaje de nuestros ahorros que tenemos en X bancos que nos están pagando esta cantidad de dinero. Donde lo tengamos seguro, porque tampoco es meterlo en cualquier banco que lo podamos poner en riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría que fuera más claro, administrador. Para responder, señor administrador. Sí, si usted quiere el nombre específico de las instituciones, no, ok. Las instituciones donde nosotros podemos por ley invertir tienen que ser de calidad de inversión. Entonces, por ejemplo, bancos internacionales como HSBC, nosotros tenemos inversiones en bancos en Estados Unidos, Europa, y lo tenemos diversificado porque hay actividades económicas que de repente quisieran tratar de proteger o secuestrar fondos del Canal de Panamá. Entonces, tenemos mucha claridad en dónde colocamos precisamente para ese tema de seguridad que tenemos que tener. Entre más seguro el depósito, más baja la tasa de interés. Entonces, en eso nosotros tenemos una restricción. Y lo segundo, haciendo estricta referencia a lo que usted dijo, nosotros no podemos invertir a más de un año. La ley es clara, solo podemos invertir a corto plazo y las tasas a corto plazo tienden a ser más bajas que las tasas a largo plazo que usted negocia a 2 y 3 años. Por último, nosotros a lo que me refería del alza de tasas, por ejemplo, estas que han sido decretadas por el Banco de la Reserva de Estados Unidos, eso va a aumentar el costo de fondos de todo. Las tasas de interés aquí en Panamá van a subir como consecuencia de un alza en el costo de dinero. Entonces, eso también produce un alza en las tasas de los depósitos, aunque sean a corto plazo. Lo que estamos viendo es que vamos a subir de 0.3% a 3.4% y representa un cambio importante y material dentro de lo que va a ser el ingreso del Canal de Panamá en concepto de retorno sobre las inversiones de liquidez que tiene el canal. Continúe, honorable diputado. Me quedó perfectamente claro. Debiéramos, para que sepa, presidente, y en la ley del canal hay un tema que debiéramos tocar, porque si tenemos instituciones que son seguras internacionalmente y que en efecto los intereses son bajos por ser seguras, pero si pudiésemos poder hacer plazo fijo a más de un año, a largo plazo y no a corto plazo, por lo menos 3, 4 años, quizás pudiésemos generar un ingreso adicional. Pero sin duda tendría que cambiar la ley.
tendrían que cambiar la ley, pero digo, no está mal si lo analizamos y yo creo que nadie se pudiese oponer en ese sentido. Yo nada más lo dejo sobre la mesa porque creo que para generar algún ingreso adicional seguro, de manera bastante segura, pues yo creo que no estaría mal que nosotros generáramos una condición, tampoco a largo plazo de 10, 15 años, sino que lo hiciésemos a corto plazo, 3 años, que un plazo fijo de meses es diferente a un plazo fijo de 2, 3 años. Eso todos sabemos que en el sistema financiero es así. Y mi última pregunta que voy a hacer. El grupo de gastos en concepto de contratos de servicios y honorarios para el año fiscal 2023 es de 212.9 millones de dólares. ¿Podría explicarnos en qué consisten, así como el detalle y la razón por qué estos gastos se elevan a dicho monto? La pregunta en sí ¿es producto de acuerdos de las convenciones colectivas en los pilotos y remolcadores que nos aumenta o existe otra cosa más? Para responder, el doctor Ricaurte Vázquez. Diputada, los contratos de servicio que no son servicios laborales, porque nosotros no podemos hacer vía contratos relaciones laborales. Estos contratos no tienen nada que ver, no son las convenciones colectivas, no son los contratos que resultan de los acuerdos con las distintas unidades negociadoras. De estos contratos son servicios que recibe el Canal de Panamá por otro tipo de consideraciones, desde servicios de ingeniería a servicios de asesoría jurídica. Como puede ver, el más grande que tenemos nosotros tiene que ver con los servicios legales relacionados con los reclamos de la ampliación del Canal de Panamá. Habiendo terminado la... Gracias, presidente. Gracias, administrador. Diputada Yanivel, continuamos con el diputado Pedro Torres. Gracias, presidente. Buenos días a todos, buenas tardes ya, a todos los que nos acompañan en esta comisión. Administrador, yo inicio con una pregunta muy interesante. ¿El Canal de Panamá estaría preparado algún día, si Dios no quiere, ojalá que no permita eso, que se seque el río Chagre? ¿Qué haría el Canal de Panamá en ese escenario? Va a responder el administrador. Diputado, el Canal de Panamá desde hace algunos años ha venido indicando el riesgo latente que existe de disponibilidad de agua dulce. Creemos que una situación extrema del río Chagres y de todos los afluentes que vierten al Canal de Panamá no se daría de forma súbita, sino como un proceso gradual. Y es precisamente porque es un proceso gradual, estamos tomando las medidas en este momento, de tal manera que podamos asegurar que el Canal de Panamá pueda mantener caudales de agua para los próximos, por lo menos 30 años, con aspiración a los próximos 50 años. Para hacer esto, necesitamos no solo garantizar las fuentes de agua. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia de uso de agua en la misma operación del Canal de Panamá. Trabajar con las entidades del Estado que tienen la responsabilidad de producir agua potable para poder hacer que esta producción de agua potable sea lo más eficiente dentro de la capacidad que disponen los lagos del canal para poder proveer agua cruda para potabilización. Lo tercero, el Canal de Panamá está trabajando para poder mantener la calidad de agua y reducir la necesidad de agua que utiliza de tiempo en tiempo por aquellos temas de intromisión de agua salada al cauce del canal que resultan de abrir las compuertas cuando entra agua de mar en la última compuerta. Y cuarto, estamos trabajando para identificar nuevas fuentes de agua, no solamente para el Canal de Panamá, sino de alguna manera hemos hecho trabajos ya para mi ambiente, identificando situaciones de agua en las cuales los panameños podamos usar estas fuentes de agua para suplir las necesidades de consumo humano.
Una situación como la que usted plantea sería una situación muy severa para no solo el Canal de Panamá, sino para toda el consumo de agua de los panameños. Así es que sabemos que ese es un tema primordial. Estamos trabajando para evitar una situación crítica como la que usted describe y estamos confiando en que el resto de las instituciones del Estado pueda trabajar con nosotros para poder encontrar las mejores soluciones para asegurar que todos los panameños tengamos agua y que el Canal de Panamá pueda seguir operando. Y en esa prioridad nosotros tenemos un programa relativamente agresivo que estimamos va a costar aproximadamente 2.000 millones de balboas y por eso las provisiones para eso, para poder asegurarnos de que nosotros encontramos fuentes confiables de agua, podamos hacer mayor almacenaje dentro de nuestros propios lagos para poder asegurar que hay la disponibilidad de agua para las operaciones. Lo que sí quisiera destacar es que una situación como la que usted plantea es una situación que se va a dar relativamente despacio, pero porque se dé despacio y que sea lenta, nosotros tenemos que tomar las provisiones de antemano para asegurarnos que un evento como ese no suceda, y lo estamos haciendo en la actualidad. Le damos entonces la cortesía al licenciado Aristide Royo Sánchez, ministro del Canal. Muchas gracias, presidente. Solamente añadir algo que ha sido muy bien explicado aquí por el administrador, pero quería añadir un pequeño punto, y es la educación del panameño para el consumo del agua. Como es sabido, el Canal de Panamá provee de agua, diputado, a más de 2,5 millones de panameños. Todo lo que es la cuenca del Pacífico y del Atlántico, Colón, por supuesto, las poblaciones aledañas, Panamá, Arraiján, La Chorrera. Y el panameño es el pueblo que más agua utiliza en todo el hemisferio americano. Hacemos un uso exagerado del agua con la confianza de que el agua es abundante y que llueve mucho. Pero hay que educar, y esa es una tarea que le corresponde al gobierno, educar mejor al panameño para que restrinja un poco el despilfarro que a veces hacemos de ese vital líquido. Gracias. Continúe, honorable diputado. Gracias, administrador. Gracias, ministro, por la respuesta. La administración está tomando alguna medida con el crecimiento de la población que hay dentro de toda esta área aledañas a Río Chagre y a estas comunidades, porque si hay deforestación por crecimiento de comunidades y de población, entonces creo que a futuro eso puede afectar. ¿Cuáles son las medidas que han tomado en cuanto a ello? Presidente. Para responder el señor administrador. Justamente el trabajo que hace la Vicepresidencia de Recursos Hídricos es desarrollar actividades dentro del área que se ha designado como cuenca hidrográfica del canal para poder trabajar con las comunidades y que ellas puedan desarrollar actividades económicas que le permitan tener ingresos, poder mantener a las familias y con ello también preservar la cuenca hidrográfica y las fuentes de agua que tiene el canal. Estas fuentes de agua son vitales ciertamente para el canal, pero mucho más importante para la población que vive, que son aproximadamente 2 millones de personas en las áreas aledañas al cauce de navegación del Canal de Panamá. Así que por eso nosotros tenemos tanto énfasis en poder hacer trabajos de sostenibilidad ambiental con todas las comunidades, siendo una de ellas la subcuenca que tiene que ver con el río Chagres y la parte baja del lago Alajuela. Continúe, honorable diputado. Gracias, administrador. Administrador, en la provincia de Colón, por años, desde que yo era niño, siempre se me contaban cómo eran las áreas cercanas a la ACP.
Y es que las vías de acceso de calles y el área verde siempre se mantenía en total mantenimiento. Eso me lo contaban mis padres, mis abuelos. Hoy las vías cercanas y de acceso en la provincia de Colón a la ACP están en deterioro, y las calles, yo quisiera conocer si es su competencia solucionar este tema de las vías de acceso y cercanas, aledañas a la ACP en Colón. A responder, señor administrador. Sí. Las propiedades que son de la Autoridad del Canal de Panamá las mantiene la Autoridad del Canal de Panamá. Las vías de acceso a nuestras áreas operativas no son propiedad del Canal de Panamá y son responsabilidad del Gobierno central su mantenimiento. Nosotros hemos ensayado, y lo presentamos aquí, algunas alternativas para que se considere, desde el punto de vista de presupuesto de la Nación, las partidas correspondientes para que estas calles sean mantenidas, dado la importancia que tienen para todas las personas que transitan por ahí. No solamente los colaboradores del canal, sino por allí transitan personas y la comunidad entera. Entonces, estamos conscientes de eso, hemos hecho varias propuestas, hemos hecho algunos trabajos de ingeniería de cómo tratar de hacer el proceso de mantenimiento de estas calles, pero al final representa responsabilidad del Gobierno central y del presupuesto del Gobierno central poder ejecutarla. De existir alguna alternativa dentro de la norma del Canal de Panamá y dentro de la norma presupuestaria del Gobierno central para poder hacer este trabajo mucho más expedito, el Canal de Panamá lo puede considerar. Pero efectivamente es la responsabilidad del Gobierno central el mantenimiento de estas calles porque no pertenecen a la Autoridad del Canal de Panamá. Me ha pedido la palabra el licenciado Aristides Royo. Tiene la palabra. Muy brevemente para explicarle al diputado lo siguiente. Lo que ocurría en la antigua zona del canal era que la jurisdicción total, todo lo que se movía allí, le pertenecía al gobierno de la zona del canal, que era propiedad de los Estados Unidos, en manos de la Corporación de Ingenieros, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, pero ellos tenían la luz, el agua, las escuelas, la policía, los bomberos, absolutamente todo. Y Panamá no tenía absolutamente nada de administrar. Hoy esa administración por los tratados Torrijos-Carter le corresponde al gobierno de la República de Panamá. Continúe, honorable diputado. Administrador, ministro, la respuesta paralela que usted me acaban de dar me llevan a una sola conclusión. Y la sola conclusión de eso es que mejor administración desarrollaban los norteamericanos en este sector en Colón. Porque hoy las calles de acceso y cercana a la ACP en el área revertida de Colón son un desastre, total desastre. Y muchas de ellas son de concreto, la mayoría. Entonces, hoy el canal no tiene competencia, como usted me acabó de señalar, para poder solucionar el mal estado de las vías y el mantenimiento a este área cercana. Y la responsabilidad es del gobierno. Y no solo responsabilizo a este gobierno en los 3 años y algo que llevan. Responsabilizo al gobierno pasado, al gobierno anterior al pasado y a todos los que han pasado por ahí desde que el canal de Panamá revirtió a manos panameñas. O sea que no hemos resuelto este tema y no solamente se da en la provincia de Colón, se da también cuando vas y pasas por las vías cercanas por la esclusa de Miraflores y en Panamá. Entonces es una lástima de lo que está sucediendo hoy. Tampoco la administración del canal no tome carta en el asunto. Sé que con la respuesta que usted me dio
no hay competencia en cuanto a la responsabilidad de usted, pero el gobierno central debería hacer algo con este tema, porque es la cara que nos representa y del cual nos damos golpe de pecho como república internacionalmente, el Canal de Panamá. Paso a la siguiente pregunta, presidente. ¿Por qué razón los empleados que han cumplido 5 años en la ACP le están deteniendo hoy los contratos? Me gustaría saber si esta información que tengo a mano es real, y si es real, ¿por qué se está dando esta situación? Presidente. Va a responder el administrador del canal. El Canal de Panamá tiene personal permanente y hace contratos de personal temporal. Algunos de estos contratos temporales tienen vigencias de varios años, pero siguen siendo relaciones por tiempo definido y son relaciones laborales que son de carácter temporal. No se trata de retenerle los contratos al personal permanente que tenga 5, 3, 10 años. Son la situación de los temporales lo que estamos, probablemente a lo que usted se refiere, diputado. El año pasado, cuando se aprobó el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá, se nos llamó la atención sobre el número de personas temporales que trabajan en el Canal de Panamá. Y efectivamente, este año fiscal que termina el 30 de septiembre, el Canal de Panamá, a través de un programa de gestión laboral, ha abierto a concurso 686 vacantes de aproximadamente un total de unas 1.026 vacantes que estaban disponibles de carácter permanente para abrirlas a concurso de tal manera que puedan participar tanto personal permanente como trabajadores temporales del Canal de Panamá. Hasta esta fecha, nosotros hemos hecho 329 selecciones de personal temporal que ha pasado a puestos permanentes. Y de esos, 182 personas han sido personas que tenían 6 o más años de servicio en la institución. Así que esperamos, porque este es un proceso que los métodos de concurso y selección del Canal de Panamá toman algún tiempo. Esperamos contar con el cierre y cumplimiento del 50% de las vacantes para el mes de diciembre del presente año y llevar y cumplir aproximadamente con 435 de esas vacantes terminadas, llenas, y poder permitirle a trabajadores temporales que concursen para poder llenar esas vacantes. Existen otras posiciones de proyectos que terminan, de trabajadores temporales, que el contrato es por tiempo definido, que esos se terminan y si la necesidad existe, se vuelve a abrir a concurso o se vuelve a proceder a seleccionar. Pero quiero dejar claro, se llamó la atención el año pasado sobre este tema y usted lo trae nuevamente a colación. Y estas son las cifras que dentro del proceso de selección de personal nosotros hemos podido ir manejando. Y vamos a seguir continuando para cumplir que todos los puestos permanentes de la organización tengan personas permanentes de la organización. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Administrador, ¿por qué tenemos aún empleados con más de 10 años y siguen sin permanencia? Casualmente hablando del tema de la permanencia. Para responder el señor administrador. Ciertamente puede haber casos donde personas tengan periodos largos de temporalidad, que hayan concursado y no hayan ganado el puesto permanente. Puede haber otros casos de personas que tienen proyectos que son relativamente largos, que no alcanzan permanencia porque fueron contratados para este tipo de proyectos. Y eso existe. Pero fueron contratados específicamente para el proyecto. Continúe, diputado.
¿Cuántos equipos se encuentran fuera de servicio por falta de respuesta en el área industrial? Continúe, señor administrador. El porcentaje específico de equipos que se encontraran fuera de servicio dentro del área industrial, si es maquinaria del área industrial, esa cifra tendría que obtenerla y se la hago llegar. Si tiene que ver con la disponibilidad del equipo flotante, las compuertas, los remolcadores, los niveles de disponibilidad de los equipos flotantes es aproximadamente 98% de disponibilidad en cuanto a los equipos flotantes y remolcadores. Existe, por supuesto, el proceso de mantenimiento programado por el cual el remolcador, la lancha o el otro equipo flotante se saca para poder darle mantenimiento. Y eso es parte del mantenimiento recurrente que hace el Canal de Panamá. En otros casos, mantenimiento que no estaba programado se hace efectivo para poder asegurarse de que los equipos puedan volver a servicio a la mayor brevedad posible. Continúe, honorable diputado. Administrador, ¿por qué tenemos lanchas en Corozal que están sin aire acondicionado, están en deterioro y las lanchas que se utilizan para los pasabarcos, inclusive hasta le entra el agua? Tengo un video aquí en mi celular, pero por cuestión de tiempo no pedí que lo pasaran en imagen. Pero ¿por qué tenemos todo esto en estas condiciones? Y los edificios de las esclusas nuevas de Cocolí, ¿por qué están en total deterioro? Continúe, señor administrador. En los edificios de las esclusas de Cocolí están siendo afectados por el tema de salubridad que tiene por su cercanía al mar. Lo revisamos hace 2 semanas y hay que hacer un proceso de remantenimiento a esto que acaba de transferirse totalmente del contratista a nosotros. Entonces, esa parte de mantenimiento le va a tocar al Canal de Panamá por haber recibido los activos. Con relación a las lanchas, puedo hacer la inspección, me puede compartir el video y con gusto le respondo inmediatamente que regrese. Continúe, honorable diputado, le quedan escasamente 3 minutos. Tengo una sola pregunta que hacer. El último incidente que se dio, que todo el país pudo ver, fue un incidente, pero ¿en qué nos afectó? ¿Qué nos cuesta este incidente al Canal de Panamá? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos costó? Continúe, señor administrador. Primero, el Canal de Panamá, y en ninguna empresa hay ningún interés de pasar por temas como estos, pero estos eventos ocurren y nosotros tratamos con todos nuestros procesos y todas nuestras normas de seguridad evitar que estos eventos ocurran. El primer tema es la seguridad del personal no se vio afectada y es lo más importante. A pesar del incidente y el derrame de agua, no hubo fatalidades, no hubo heridos. Perdimos, entre otras cosas, se vieron afectados 2 transformadores, uno de los cuales tuvo que ser reemplazado por el cortocircuito que produjo el agua en los transformadores. El tema en materia de tiempo y confiabilidad, en la situación se resolvió y la línea quedó operativa en aproximadamente 2 horas y media. Se revisaron los sistemas y efectivamente tenemos un informe que hemos presentado sobre el incidente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que resultan de esto? Efectivamente, tenemos que velar para asegurarnos de que, los sistemas reflejen exactamente la condición y que todas las personas que operan los sistemas estén conscientes de efectivamente entender estos sistemas. Esto va a requerir, y creo que va a ser un elemento adicional, de poder hacer entrenamientos bajo condiciones de criticalidad cuando un evento como este sucede. Los tiempos de respuesta hay que acortarlos, los tiempos de lo que aparece reflejado en los paneles de control tiene que ser actualizado de tal manera de que estemos seguros
que los mecanismos de seguridad de las esclusas siempre van a estar operativos. Creo, y es lo que estamos esperando en la terminación del informe del incidente. Luego del informe preliminar que ya discutimos, tenemos que hacer un trabajo interno dentro del equipo de esclusas, operadores, el equipo de ingeniería, para ver efectivamente dónde fue la señal que no se registró, si efectivamente al abrir la válvula debió haber un sistema que advirtiera que la válvula inferior estaba abierta, para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Y eso lo estamos revisando ahora. Mañana tengo una reunión sobre ese tema específicamente. Listo, presidente. Gracias, honorable diputado. Continúa en la lista de participantes el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted, a los colegas, al administrador, al ministro y al equipo que los acompaña en la tarde de hoy. Yo, antes de comenzar, sí debo decir, y no porque comparta la totalidad de las respuestas, pero sea como sea, administrador, y justo en aras de poder buscar, yo como miembro de esta comisión, ese balance, qué gusto da escuchar a alguien que, como digo, más que si comparto o no las respuestas, pero que sepa lo que está diciendo. Aquí lamentablemente hemos tenido muchas instituciones hasta este punto, estamos por finalizar ya, faltan los ministerios la semana que viene, y aquí ha venido gente a leer, aquí ha venido gente a improvisar, aquí ha venido gente a confesarse, aquí ha venido gente a decir imprecisiones, incluso me atrevería a decir que a mentir, y usted ha podido demostrar con su equipo un conocimiento sobre esa materia, y sí le voy a pedir que en esa misma dirección podamos conversar sobre algunos temas que a mí me tienen un poco preocupado y que me generan algunas dudas. Y que prudentemente el presidente de la comisión, debo decirlo, ha permitido que nosotros tengamos más tiempo para este debate, que antes era unas cuantas horas, ahora hemos podido extenderlo a 2 días. Sin duda es un tema, hay muchos temas que conversar. Lo primero, señor ministro, señor administrador, el colega de la provincia de Colón conversó un tema que a mí me tiene preocupado y que yo se lo he planteado a usted en varias ocasiones cuando ha tocado comparecer al Pleno y cuando viene para las discusiones de los presupuestos y demás. Y es el tema que, si bien usted acaba de decirle a él que se dan estas temporalidades largas, y usted dice, sí, y yo lo entiendo, en cualquier empresa, sobre todo en la empresa pública más grande del país, que mueve los millones que mueve al año, van a haber proyectos temporales. Lo fue la ampliación, un proyecto enorme, y como ese muchos otros. Lo que yo no termino de entender, y quisiera que me ayude a entender, es cómo esa temporalidad de un proyecto y por tanto de un nombramiento se va a 10 años en un proyecto que no es como la ampliación. De nuevo, la ampliación yo lo entiendo. ¿Y por qué lo digo? Como se lo dije hace algunos meses o años, yo tuve la oportunidad de hacer un tránsito por el Canal de Panamá. Y en esa majestuosidad de la infraestructura, conversar con los cientos de personas que se involucran, al menos que uno ve, porque hay otras cientos que uno no ve, que trabajan en lo que uno va pasando. Pasa cable, y yo conversaba con ellos, todos temporales. Entonces, me pregunto yo, pasacables, remolcadores, entre otros que tienen que ver directamente con el pase por el esclusaje, ¿cómo pueden ser de proyectos? ¿Cómo pueden ser temporales cuando es el día a día del canal, ¿no? Ese es el grueso de la operación. Entonces quiero que me dé esa respuesta porque si bien, y mire, yo le quiero decir algo también, para buscar ese balance, administrador. No crea que el colega de Colón o que los colegas aquí lo que queremos es molestar. Y yo jamás me atrevería, ni con usted ni con nadie, está de más decirlo, pero yo lo aclaro, a decirle que es que yo quiero que usted nombre a alguien o que le cambie a alguien en particular. Pero mucha gente en la calle, por eso es que se lo preguntamos, no somos reflejo al final de lo que escuchamos. Y mucha gente en la calle, si en San Miguelito me pasa, no quiero imaginarme en Colón, dice, oiga, tengo 10 años y nada. Entonces, esa gente necesita entender, porque esa gente se siente, y lo es, indispensable para la operación diaria del canal. Sin embargo, su contrato no les da esa certidumbre, esa certeza requerida. Y al final, mírelo, y yo sé que usted tiene esa visión clara, es motivación. Esa tranquilidad que tiene ese trabajador de ser permanente, de recibir un salario digno, le va a permitir a él mejorar su rendimiento, que como vemos es un tema que tenemos que seguir mejorando. Entonces sí quisiera entenderle
¿Por qué en esa clase de oficios, sobre todo, que tienen que ver con el exclusaje, por qué seguimos teniendo esta temporalidad tan prolongada? Para responder, señor administrador. Yo creo que la consideración, y usted la hizo en el Pleno el año pasado, y la respuesta a eso ha sido este proceso de normalización de las temporalidades. Ciertamente que una temporalidad de 10 años es larga. Sin embargo, hay proyectos como el proyecto de ampliación del Canal de Panamá que todavía no han cerrado. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en ese caso, posiblemente 30 personas que están afectadas por una temporalidad, porque están dedicados a todos los temas que tienen que cerrar con el proyecto de ampliación y fueron contratados para ese proyecto de ampliación. No es así en todos los casos. En operaciones, que es la experiencia que usted tuvo en el tránsito, nosotros estamos tratando de reducir esas temporalidades a que no excedan a más de 3 años. Y que si en el caso de ir más de 3 años y se necesita la vacante, ellos pasen a concursar para un puesto permanente. Y esa es parte del programa que comenzamos a hacer a raíz del año pasado. Sabemos que teníamos 1.024 posiciones permanentes que había que abrir a concurso. Y en esta oportunidad se ha abierto a concurso para que participen tanto permanentes como temporales, que era una desviación que tenía la norma en su momento, que no daba igualdad de condición al proceso y que provocaba, entre otras cosas, una larga temporalidad porque no calificaban para poder competir a la posición temporal. Perdón, a la posición permanente. Gracias por la corrección. Ese criterio, que parece un criterio pequeño, marginal, dentro de la... hace una diferencia importante y aspiramos que en los años subsiguientes, una vez normalizada la mora que tenemos con los temporales, que no significa que todos los temporales van a quedar permanentes, pero una vez que nosotros terminemos que el puesto permanente esté cubierto por una persona permanente, porque es cierto, mejorar su rendimiento, le da más certeza, le da igualdad de tratamiento. Y se lo digo, por ejemplo, en caso de una fatalidad durante COVID de un trabajador temporal, no tenía el mismo beneficio que un trabajador permanente. Eso también se ha corregido. En otras palabras, nosotros queremos tratar al trabajador temporal en exactamente igual condición en la que se trata a un trabajador permanente. El hecho de que sea temporal o permanente no lo hace menos trabajador del Canal de Panamá. Entonces, eso requiere revisión de procesos, revisión de normas y algunas cosas comienzan con haber modificado el proceso para poder darle oportunidad a ellos. Y es por eso que en los concursos actuales compiten en igualdad de condiciones con el reconocimiento de toda la antigüedad, temporales y permanentes. Que le garantice que el temporal va a tener la posición, va a depender del puntaje que tiene. Eso es un concurso y el sistema claramente lo refleja. Que es un proceso que no es tan expedito como quisiéramos. Le doy tiempos. Para llenar una vacante toma una semana de anuncio, una semana de presentación de documentos, una semana de constitución del comité de evaluación y después asignar las personas. Se llena la vacante en la parte de la cadena superior para poder generar la vacante subsiguiente y se vuelve a repetir el proceso. Exactamente. Entonces, eso, en el evento de que estos procesos no requieran concurrencia con las unidades negociadoras. Si eso requiere consulta con las unidades negociadoras, tenemos también que hacer el mismo procedimiento y llenarlo. Esas son las reglas. ¿Podrían ser mejores? Posiblemente. Pero a este llamado de atención
nosotros hemos respondido para poder tratar de normalizar lo más rápido posible, dentro de lo que establece el reglamento, la situación de los trabajadores temporales. Como le digo, tenemos prácticamente 400 casos de estos. Tenemos 300 concursos, 350 concursos abiertos en este momento que están siguiendo ese proceso para poder lograr normalizar la situación. Aún así, en operaciones, calculamos, dependiendo del volumen de tráfico que tengamos, nosotros calculamos que entre 12 a 14% de la fuerza laboral total del Canal de Panamá va a ser temporal, pero queremos que sea temporal de corto plazo. Temporal de corto plazo con calidad de trabajo y con las mismas condiciones de empleo que tiene el trabajador permanente. Eso, hoy por hoy, se lo puedo certificar que lo hemos cumplido de conformidad a lo que fue la presentación que se hizo en el Pleno al presupuesto el año pasado. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Eso es bueno que lo sepamos, colegas, porque al final hay mucha gente allá afuera. Y dice el ministro de Obras Públicas, mientras estamos aquí sentados, que lo hemos citado por política. Yo no sé si le ha ido a ver las calles y los huecos en los distritos para ver si eso... Ellos no votan, yo creo. Lo que sé es que parecen un bosque ya, porque en cada hueco sembran un árbol. Entonces lo que ha hecho es un bosque de las calles y él dice que es por política. Pero volvemos, administrador. ¿Por qué es bueno que usted diga eso? Porque eso certifica que el trabajo que hacemos al decirle es lo que le habilita a usted el entender lo que está ocurriendo y en ponerse a trabajar. Le hago una pregunta. ¿Cuántos entonces? Creo que me lo dijo, pero para confirmar, escuché, creo que 400. ¿Cuántos temporales hay hoy por hoy? ¿Tiene ese número? Para responder el administrador del Canal de Panamá. Sí. El Canal de Panamá tiene 1.800 temporales. 1.800 temporales. 1.800 temporales. Como le digo, de la fuerza laboral total, parte de esos 1.800 seguirán siendo temporales. Nosotros tenemos posiciones permanentes disponibles para abrir a concurso. Hoy, 1.026 posiciones que están abiertas a concurso. ¿Y cuánto es la fuerza completa laboral? Para responder. Para preguntar. Para preguntar. Gracias, presidenta, disculpe. ¿Y cuánto es la fuerza laboral completa? Al día de hoy debe para ser... responder. Perdón. Al día de hoy, el pie de fuerza laboral del Canal de Panamá debe estar en 8.750 colaboradores. Continúa con la palabra, diputado. A que esté en un 12%, hay un trecho importante que avanzar hacia esa dirección. Lo importante es que haya un plan. ¿Y por qué le insisto en que esto tiene que hacerse y le agradezco la claridad de la respuesta? Porque podemos evaluarlo. Si hoy son 1.800, en un año deben ser mucho menos. Y así poder avanzar hasta que el número sea el que sea coherente con el porcentaje que usted ha hablado y con la realidad. Porque yo, como usted bien lo ha dicho, y yo sería irresponsable de decir hay que acabar con todos temporales y que sean permanentes. No es posible, lamentablemente, pero sí disminuirlo en amplia cantidad. Me puedo equivocar, pero quiero que me confirme. Hubo un fallo de la Corte, no sé si el Pleno o la Sala Tercera, que ordenó que en los remolcadores hubiese, creo que, un marino más del que hoy hay. Y entiendo que esa medida no se ha respetado o ejecutado. Usted me confirma, administrador, y disculpe. Para responder el administrador del Canal de Panamá. Esta es una explicación relativamente larga y un poquito extensa. Mire, cuando inició la operación de la esclusa Neopanamax, se incluyó un tercer marino en los remolcadores porque el sistema de posicionamiento del buque en la esclusa es por remolcadores y no por locomotoras. ¿Sí? Bien. Los documentos indican que efectivamente ese tercer marino se incluyó con el propósito de adiestrar un mayor número de marinos para poder hacer la operación, que era diferente. El buque que usa la esclusa Neopanamax tiene un remolcador en proa y tiene un remolcador en popa.
En su momento se documentó y se hizo el proceso que requiere impacto e implementación de conformidad a los reglamentos nuestros y las convenciones colectivas. De ir por el proceso y con la inconformidad de los representantes sindicales, pero la administración tiene la facultad de determinar el número de personas que se requieren en la operación. Y en uno de los remolcadores se eliminó el tercer marino con el procedimiento de notificación de impacto. Sí, en uno de los dos, en el de popa, en el Delta. Posteriormente a eso, el programa contemplaba reemplazar también al tercer marino en el remolcador de proa. Reconocemos que el proceso de comunicación para hacer efectiva la medida no se cumplió y debía ir a un proceso de impacto e implementación con el sindicato de marinos, que es el de los no profesionales. Bien. El tema se lleva a la Junta de Relaciones Laborales y la Junta de Relaciones Laborales falla, no diciendo que hay que restituir el tercer marino, pero que hay que completar el proceso que no se cumplió. Vamos a la discusión con el sindicato. Y una de las aspiraciones del sindicato era distribuir el salario de ese tercer marino en los dos que quedaban. Entonces, esa discusión terminó en un estancamiento y en consecuencia a ello, cumplimos la instrucción de la Junta de Relaciones Laborales de seguir al proceso y se apeló a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en su fallo, ratifica lo que indicó la Junta de Relaciones Laborales. Debieron hacer el proceso de negociación, cosa que nosotros tenemos que hacer, y tratar de llegar a un entendimiento sobre cómo hacer el impacto y la implementación de operar el remolcador con los dos marineros, que es procedimiento normal y estándar. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el fallo de la Junta de Relaciones Laborales, no indica, y quiero dejarlo muy claro, no indica ninguna obligación a la autoridad del Canal de Panamá de restituir a ese tercer marino. Y no es un tema que está directamente vinculado con ningún otro sindicato que no sea el de los no profesionales. Así es que en cumplimiento de ese fallo, y nosotros seguimos acatando el fallo, mantendremos las conversaciones sobre el particular, sobre impacto e implementación, tal como lo dice la norma. Pero sí quiero dejar muy claro que ese fallo, ni el de la Junta de Relaciones Laborales, obligaba a la autoridad del Canal de Panamá a restituir al tercer marino. Continúa con la palabra, diputada Juan Diego. Yo creo que es importante, administrador, y qué bueno que se parte el reconocimiento de lo que no se hizo de buena forma y que tiene que hacerse, porque al final es lo que abre estas discusiones y yo debo solidarizarme con los que, al no entender producto del proceso, no entienden la razón por la que se hace o no. Y yo creo que eso es importante. Yo no sé cómo usted lo ha manejado, pero yo recuerdo que hubo un administrador, no recuerdo cuál, pero que nos lo comentaba, que tenía reuniones semanales o desayunos semanales con diferentes miembros de los sindicatos y de los propios empleados, sin necesidad que sean líderes sindicales, para mantenerlos informados, porque les repito, es doloroso y imagínense, si el que trabaja en el canal, que ve la operación y de algún sentido la entiende, al menos su rol en la misma, siente que, oye, el canal es plata, plata, plata y a mí como que no me toca. Imagínense el que ni siquiera trabaja allí, está en su casa y que escucha lo mismo y que no siente que le revierta en algo. Entonces yo sí creo que es importante esa comunicación para poder garantizar que eso se pueda respetar. Dígame algo, usted dijo, y yo lo escucho con agrado, el tema de volverse carbono neutral, pero a la vez yo veo un incremento interesante en lo que van a invertir en diésel, en lo que van a invertir en búnker C, en lo que van a invertir en otras formas que no son formas, digamos, las que tienen que usarse para que lleguemos a ser carbono neutral. Entonces yo me pregunto, si vamos a comprar remolcadores híbridos
porque estamos comprando más gasolina, porque al final la movilidad eléctrica es para disminuir ese costo. Entonces sí me parece un poco alta el aumento que se da, porque es alto en diésel. Si usted me está diciendo que encima vamos a comprar remolcadores y otros aparatos híbridos. Presidenta. Para responder el administrador del Canal de Panamá. Sobre los remolcadores híbridos. La licitación para remolcadores híbridos está actualmente, se han presentado las propuestas, están en aclaración. Calculamos que el proceso de adjudicación puede tomarnos hasta el mes de diciembre de este año. Pero esos remolcadores no van a llegar inmediatamente. El aumento en el renglón de combustible que nosotros presentamos en el presupuesto obedece estrictamente al aumento de precios que nosotros tenemos previsto para el próximo año en los contratos de suministro. Nosotros tratamos de reducir el uso de los automóviles y el uso y el consumo de combustible y no despachamos la planta de generación eléctrica, salvo que sean ordenadas por el centro de despacho eléctrico. Pero sí estamos muy conscientes de esa necesidad. Mucha de esta transformación que es necesaria para llegar a ser carbono neutral nos va a tomar por lo menos 6 años. 6 años. Y esa neutralidad de carbono la vamos a reducir en materia de emisiones a posiblemente 100.000 toneladas de emisiones de CO2, que es muchísimo, pero representa una reducción importante de las 400.000 toneladas que nosotros estamos emitiendo. Entonces, para poder hacer esa reducción, vamos a hacer varias cosas. Comprar equipos que tengan, comenzando con la tecnología híbrida para remolcadores. Eventualmente reemplazar la flota vehicular, si eso fuera el caso, para flotas eléctricas. Pero esa es la que tiene menor impacto dentro de la huella de carbono. Y tenemos que reconvertir o sustituir, que es donde está la parte más importante de esa huella, las plantas generadoras de Miraflores. Las plantas generadoras de Miraflores, estamos en una discusión de si se reconvierten a otro combustible que tenga menor emisión para cuando sean despachadas. Creemos que la posibilidad de despacho de esas plantas va a ser muy baja una vez que se amplíe la capacidad de generación en Gatún, que es parte del proyecto que tiene AES. Cuando todas las plantas generadoras con gas natural estén en capacidad, es muy probable que estas plantas no se despachen. Y de hecho ya estamos viendo que efectivamente el despacho de estas plantas es solamente ocasional. Y con eso mitigamos la huella, pero no como una decisión autónoma, sino porque el mercado no las está reclamando. Entonces, eso está como parte de la reserva energética que tiene el país, que aspiramos que no sean despachadas, aunque nos afecte el nivel de ingreso que tenemos. Pero la idea es precisamente ver, o le cambiamos el combustible a la planta, pero aún así será de combustión, para ver si reduce las emisiones de carbono. Y si no, pero es una operación muy complicada, tratar de disponer de esas plantas si es que eso fuese técnicamente viable. No solamente que sea técnicamente viable, porque desmontar la planta en teoría es un ejercicio de ingeniería. El tema es a qué costo es eso. Entonces, sí es un tema. Nuestras 3 fuentes primarias de emisión son las plantas de generación térmica, la flota, el equipo flotante del canal y por último la parte de automóviles. En la parte de edificios, con la consolidación de instalaciones, también esperamos reducir la huella de carbono. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Y es que aquí hay mucha conveniencia en algo, y por eso yo lo reto, ustedes que son la autoridad del Canal de Panamá y que tienen ese compromiso que lamentablemente no otras han manifestado de momento. AES, en Colón, 0.01 del total de despacho. Y le cuesta al país millones de dólares, pase lo que pase. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo creo que esas plantas que usted está utilizando y que generan lo que generan en emisiones, simplemente ya no son necesarias. No hay ni que esperar a que entre la otra, que para mí además un contrato amañado y todo lo demás y que dicen que va a bajar el costo, ojalá sea el caso, pero es que aquí tenemos, y sobre todo en gas,
que no termina de ser tan sostenible nada, una generación de 0.01 en AES Colón. Mire, y me voy aquí, junio 2022, 0.66. Y nos cuesta millones al Estado, al año, al país. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no terminan de decirle, no, es que usted ya apague eso, no se preocupe y vamos a dejar de emitir? O poder por lo menos reconvertir, porque el tema de energía es conseguir potencia y por supuesto la cantidad. Pero ustedes, por ejemplo, que son una planta auxiliar, podrían perfectamente pasar a otra fuente de energía renovable, que permita que ustedes, en ese caso necesario, ya que tienen el espacio y parte de la infraestructura, poder adecuarse a ese sentido, y es algo que, digamos, no se ha logrado. Y usted ya me respondió, yo lo entiendo. No depende enteramente de ustedes, pero de nuevo, con la rectoría y con la importancia que ustedes significan para el país, tal vez pueden empujar en esa dirección a que el país sí tome las decisiones correctas, porque no puede ser que alguien, por motivaciones distintas a las correctas, esté limitando que ustedes puedan llegar a ese balance de ser carbono neutral. Yo le tengo otra consulta. Aquí me dice usted, se proyectan ingresos misceláneos de 18 millones, 9.1 millones o 32.6 menos que el aprobado en el de 2022 debido a la cancelación del proyecto de desarrollo social y conservación ambiental requerido bajo contrato con el Ministerio de Ambiente. ¿Eso por qué se canceló? Para responder el administrador del Canal de Panamá. Este contrato, que es un contrato del Ministerio de Ambiente con el Canal de Panamá, nosotros éramos los consultores. El contrato se canceló y no fue refrendado por Contraloría. Simplemente nos cancelaron el contrato. No sé si es un tema de presupuesto. El contrato no ha sido refrendado y se canceló porque el alcance en ese momento podría o no podría ser relevante. Lo que sí le puedo informar es que en la parte que tenga que ver con el área de operación e impacto del Canal de Panamá, el equivalente a una gestión similar a la que estaba en ese contrato, nosotros la vamos a desarrollar y le estamos negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo. De tal manera de que no contratado, sino como una función del Canal de Panamá, nosotros podamos hacer eso en el área que es responsabilidad del Canal de Panamá. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Gracias, administrador, por la respuesta. Usted nos planteó aquí ayer con mucha claridad que van a tomar en cuenta, no sé si ya lo hicieron o no, le entendí que sí lo hicieron porque así plantearon el presupuesto, lo del cambio de la forma de cobro de las tarifas para poder garantizar que pese al menor tonelaje puedan mantenerse o asegurarse las ganancias o los ingresos que se han estado dando en los últimos años. Y quiero confirmar nada más de forma muy breve, pese a ese cambio que me hablaba de que para las Neopanamax y las Panamax puedan cada una distribuirse como deben y no generar más costos, sino más ingresos y todo lo que usted conversó, se está proyectando menos ingresos y menos aporte al país pese a esos cambios, o hay algo en el camino que se va a hacer para que usted nos sorprenda y nos pueda igual dar más recursos de lo que están proyectando, porque lo que habla ahora es de una disminución de 20 millones. Entonces quisiera entender si con ese cambio de tarifa está la Junta Directiva buscando la manera de que no se reduzca a 20 millones, sino que se pueda mantener como mínimo el mismo aporte o al menos aumentarlo en algún sentido. Para responder el administrador del Canal de Panamá. La totalidad de aportes del Canal de Panamá para el que está consignado en el presupuesto de la vigencia fiscal del año 23 incluye 2.500 millones aproximadamente de aporte, que es superior a lo que estaba en el presupuesto de este año. En alguna medida, la reducción en el tonelaje que resulta, porque este año, en lugar de 536 millones de toneladas que teníamos en presupuesto, pensamos que vamos a transitar aproximadamente unas 522 o 524 millones de toneladas. Parte de esa reducción viene de la caída en el tránsito de los buques de gas natural licuado del combustible que se está despachando de Estados Unidos a Europa en lugar de despacharse a través del Canal de Panamá a Asia.
La nueva estructura tarifaria va a permitir compensar la caída del tonelaje que tenemos. Y en utilidades como el grueso, el otro elemento de cambio son en otros servicios marítimos, que son simplemente cambios en tarifas sobre servicios que ya están prestándose o otros servicios, reservaciones y ese tipo de elementos. Nos va a permitir poder dar una mayor contribución y compensar lo que se pierde en la tasa por tonelada neta que recibe el gobierno. Cambia los tiempos de entrega, porque el cargo por tonelada neta se entrega mensualmente y esto lo difiere a que se lleve al final del año fiscal cuando se declaren las utilidades luego de haber hecho las provisiones y reservas respectivas. Pero sí lo vamos a hacer y sí va a haber un aumento en la cantidad de aportes que hace el Canal de Panamá al Tesoro. Para ampliar, nos está solicitando la palabra el licenciado Aristides Royo Sánchez, ministro para los asuntos del canal. Me va a perdonar, diputado, que ahora no me refiero a usted, sino a hacer una sugerencia a todos los diputados que están aquí. Valdría la pena que la Asamblea Nacional consultara las leyes que se están dando en partes del mundo, por ejemplo Europa, leyes que están desfavoreciendo los automóviles diésel, leyes que están regulando la contaminación. Hoy en la ciudad de París usted no puede entrar como un automóvil diésel porque eso que está contaminando el ambiente. Entonces hay legislaciones que están favoreciendo todo lo que se produzca en la industria que contamine menos. Panamá no debería quedarse atrás, debe irse preparando para favorecer el consumo de automóviles eléctricos, por ejemplo, y favorecerlo en materia de exoneración de impuestos, porque va a limpiar el ambiente. Nada más era eso. Para terminar, diputado. ¿Cómo así? Gracias, ministro. No, la Asamblea aprobó un proyecto de ley de movilidad eléctrica propuesto por la bancada independiente y que contó con el apoyo de todos los colegas. Así que créame que estamos a la vanguardia en esos temas. Bueno, el tiempo lamentablemente es corto. Me queda preguntarle sobre un temita más y tiene que ver con ese cambio tarifario en cuanto a la estructura de peajes. Y si usted me dice que están cambiando los otros servicios marítimos, supongo que es a mayor costo para poder generar mayor ingreso, ¿no les preocupa en ningún sentido? Yo conozco muy bien las ventajas y las particularidades y lo único de nuestro canal, pero ¿no les preocupa que esos aumentos alejen a los usuarios? Para responder, con el conocimiento de que el tiempo se acabó. A corto plazo no creemos que va a tener un impacto desfavorable. La caída que estamos viendo en el tonelaje para el próximo año es más por condiciones económicas globales y de comercio que como resultado de las tarifas. Esta discusión de tarifas nosotros la tuvimos con todos nuestros clientes desde el mes de octubre del año 21. No, ellos no lo ven con agrado, pero entienden que lo están haciendo. Veamos qué es lo que ha sucedido. Las utilidades netas de las compañías navieras del año anterior fueron 92.000 millones de balboas. Entonces, realmente el costo general de mover carga alrededor del mundo se ha incrementado. En las rutas que son relevantes para el Canal de Panamá, nuestro costo como costo del valor de la mercancía despachada en puerto oscila entre aproximadamente 3 y 6%. Y dependiendo qué producto sea, y nosotros hemos tenido particular cuidado de ver el precio de la mercancía puesto en el puerto de destino para poder hacer ese tipo de ajuste. ¿Qué nos queda por hacer? Y es lo importante de la disponibilidad de agua y otras cosas. Asegurar que la confiabilidad del servicio se dé. Eso es mucho más crítico, porque realmente para poder propiciar la garantía de que el buque va a transitar por el Canal de Panamá. Tiempo de la diputada Marilyn. Agradecemos su participación, compañero. Le ofrecemos la palabra a la diputada Marilyn Vallarino. Gracias, presidenta encargada.
Buenas tardes, colegas. Nuevamente, bienvenido, doctor Vázquez, ministro Royo y a todo el equipo que le acompaña. Buenas tardes a todos. Señora administradora, algo no me quedó claro ayer con el tema del presupuesto de la administración del recurso hídrico. Y escuchando a la diputada Abrego, también quedó algo indecisa con todo lo que se nos explicó ayer. Nosotros aquí tenemos un informe que nos suministra la Secretaría Técnica de la Comisión de Presupuesto y donde se refiere a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. La Constitución política, y voy a recordar lo que nos dice la Constitución, en su artículo 16 establece que a la autoridad del Canal de Panamá corresponde la responsabilidad por la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Pero eso lo repite la Ley 19 de 1997, orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá. Y lo da como un mandato legal que establece la responsabilidad de la administración del Canal de Panamá, el mantenimiento, uso, conservación del uso hídrico de la cuenca hidrográfica. Para salvaguardar dicho recurso, la autoridad coordinará con los organismos gubernamentales y no gubernamentales especializados en la materia. Estamos viendo que además la Junta Directiva, para coordinar las actividades de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, la propia Junta Directiva de la autoridad establecerá y reglamentará una comisión interinstitucional de la cuenca hidrográfica del canal, lo cual será coordinada y dirigida por la autoridad. También el informe nos habla de la conservación y manejo de la cuenca, que esto es un asunto de Estado, no solo de ustedes, sino de todos los panameños. Y la población adyacente al área canalera es San Miguelito, Panamá, la ciudad de Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján, Chorrera y Capira. 2 millones de personas son las que habitan alrededor de la cuenca. 43 corregimientos, 7 distritos y parte de 3 provincias. O sea, la mitad de la población de Panamá está habitada alrededor de la cuenca hidrográfica. Pero a mí me preocupa que dentro del presupuesto hay 6 millones de dólares. En lo que usted ayer nos explicó, se canceló el proyecto de desarrollo social y conservación ambiental con un contrato con el Ministerio de Ambiente porque el Ministerio de Ambiente lo canceló. Pero aquí me aparece que el presupuesto es de la Administración de Recursos Hídricos. Entonces, eso es lo que no me quedó claro. Y algo tan importante, y que ya esto es un mandato constitucional, en donde dice que la administración del Canal de Panamá debe coordinar con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Por qué se cancela un proyecto tan importante? Y son 6 millones de dólares. Entonces yo quiero que nos aclare porque eso me quedó así y viendo que realmente no se está coordinando nada, porque se están permitiendo el uso indebido de áreas que debemos de proteger. Deben ser protegidas. Y eso es establecido por mandato constitucional. Entonces, explíqueme, acláreme bien esto, porque si no, entonces no estamos cumpliendo
con lo que nos establece la Constitución. Para responder el administrador del Canal de Panamá. Diputada, primero, sí estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución. Y explico. En el tema de identificar fuentes de agua, nosotros habíamos desarrollado estudios para Río Indio, Bayano y el arco seco del río Santa María, hechos y ejecutados por el Canal de Panamá por contratos con el Ministerio de Ambiente. El próximo estudio tenía que ver con las alternativas de agua que podrían darse costa abajo de Colón, fuera del área jurisdiccional de la cuenca. Estudios. Ese contrato era un contrato de estudio, no un contrato de ejecución de algún tipo de actividad en la cuenca. Esa es la parte de los ingresos del canal. No se dio el estudio, nosotros no vamos a hacer la investigación en áreas que son externas a la cuenca hidrográfica del canal, como se tiene medio delimitada en la actualidad. Sin embargo, las actividades que el Canal de Panamá desarrolla en la cuenca hidrográfica del canal están incluidas en el presupuesto de 6 millones de balboas que aparece en la Vicepresidencia de Recursos Hídricos. Y eso tiene que ver con todas las actividades que nosotros hacemos de sostenibilidad, de las fincas sostenibles, de pagar por la protección a la cuenca, por tratar de educar a los propietarios para que puedan sembrar café, por ejemplo, a la sombra para poder preservar el bosque y que tengan sostenibilidad y eviten el uso de eso para potreros. Ese tipo de actividades, que son actividades del canal, independientes de aquellas que deben ejecutar otras entidades del Estado, son las que aparecen consignadas en ese presupuesto. Con relación a la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal, efectivamente, y en parte por el tema de COVID y por todos los temas de aislamiento, la Comisión Interinstitucional no se había reunido. Recientemente convocamos nuevamente a la Comisión Interinstitucional para reiniciar trabajos, especialmente en aquello que tiene que ver en temas, por ejemplo, con ANATI y otras entidades para la titulación de tierra, con el Ministerio de Agricultura para el desarrollo de mayor actividad agrícola. En algunos casos el presupuesto que le resulta insuficiente, pero que viene con financiamiento que requiere contrapartida, estamos estudiando mecanismos para poder absorber este tipo de créditos y poder llevar actividades que corresponden a entidades que son de la Comisión Interinstitucional dentro del plan de ejecución del Canal de Panamá. Es un primer paso, ciertamente, y esperamos que la SIC pueda reunirse con mayor regularidad para dar ordenamiento territorial, para asegurar que se da titulación de tierra. Todas las áreas que en coordinación nosotros desarrollamos y todas las tareas que nosotros desarrollamos en coordinación con las otras entidades, incluyendo a mi ambiente, nosotros las ejecutamos y están contempladas en ese presupuesto de los 6 millones de gasto que aparece bajo la Vicepresidencia de Recursos Hídricos. Lo que perdió la unidad corporativa fue el ingreso referente a un estudio de identificar nuevas fuentes de agua fuera de las áreas propias del Canal de Panamá, pero ese era un estudio, no era un plan de ejecución de obras ni actividades directas, sino que era simplemente un estudio. Continúa con el uso de la palabra la diputada Vallarino. Doctor Vázquez, yo sigo preocupada, y sigo preocupada porque ese estudio o ese proyecto de conservación, de desarrollo social, de conservación ambiental y desarrollo social se perdió porque se canceló. Pero cuando nos enteramos en el 2020, en plena pandemia, que comenzó la gente a hacer uso de áreas que tenemos que proteger, créame que yo fui una de las primeras que alcé mi voz
y hablé con el ministro de Vivienda, hablé con el ministro de Ambiente, hablé con el alcalde de Arraiján, también con el representante del área, y cada uno se echa la culpa al otro, ¿no? Pero al final yo digo, ¿y el Canal de Panamá? ¿Qué dice? ¿Qué dice la administración del Canal de Panamá? Que también tiene que ver con esto. Y donde estamos viendo que hay un área que está ya reforestada porque estaba sembrada de teca, entonces terminaron tumbando prácticamente todas las tecas, ya no hay. Entonces, a mí me preocupa que esto se permita por todas las autoridades, porque al final, si se tiene que trabajar interinstitucionalmente, entonces no estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución y lo que establece la Ley 19 de 1997. Entonces, creo que aquí no es decir, esa pelota le corresponde a fulanito, esto le corresponde a fulanito, porque Arraiján creció de forma desordenada, sin planificación, porque hemos permitido las invasiones. Ahora bien, tal cual como lo manifestó el ministro Royo, y lo ha repetido usted, y lo hemos dicho prácticamente todos los que hemos participado en esta comisión, todo esto es falta de educación. El canal es de todos los panameños y no todos se sienten que se ven beneficiados con el Canal de Panamá. Entonces, yo creo que, por eso le digo, esto no me quedó claro y sigo inquieta y preocupada, porque entonces están comprando tierras en otras áreas, pero las que tenemos no las estamos cuidando. No las estamos cuidando. Entonces, esas personas que ya están habitando esas áreas, hay que educarlas para que sepan cómo vivir en esa área, que son muy valiosas. No para ellos, es para todos. Entonces, aquí estamos hablando de hoy, pero ¿y qué pasa mañana? Si el hoy no está bien, el mañana es bastante incierto. Cuidemos lo que tengamos, lo que tenemos. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Marilyn Vallarino. Para culminar nuestra lista de participantes, hará uso de la palabra el diputado Víctor Castillo. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos, compañeros diputados. Bienvenido, administrador y ministro. Dándole continuidad ayer a las preguntas que le hice, y la verdad que esta comisión tiene cualquier cantidad de preguntas importantes. Ya muchos compañeros han contribuido al mismo. Voy a aprovechar el tiempo que nos queda, señor administrador, para hacerle unas preguntas de dos en dos para ver si nos ayuda con el tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto representa el costo de producción del ingreso producto de la venta de energía eléctrica al país por 40 millones de dólares? Y si la venta de agua potable por 35 millones es del IDAN, ¿o a qué otros clientes y cuál es el costo y cómo se definen los parámetros para establecer el mismo? Para responder al administrador del Canal de Panamá. Lo primero es que el despacho de agua para el IDAN tiene dos fuentes. En la planta potabilizadora de Miraflores nosotros surtimos el área del casco antiguo, parte de la ciudad de Panamá, y en nuestra planta potabilizadora de Nueva Esperanza en Colón suministramos el agua potable para la ciudad de Colón. Eso se lo entregamos al IDAN en bloque y es el IDAN el que le factura al cliente final. El otro ingreso que aparece allí tiene que ver con el suministro de... Bueno, hay una tercera planta que hacemos esto, que es la planta potabilizadora de Mendoza, en donde el Canal de Panamá construyó la planta, potabiliza el agua y se la entrega en bloque también al IDAN. Ese es un pedazo de lo que nosotros, ese es agua potable. Con relación a agua cruda, el IDAN tiene una serie de plantas que operan en distintas áreas, incluyendo un concesionario que extrae agua del lago de Atún.
Entonces, esas son ventas de agua cruda que no están incluidas en ese total. Así que en términos generales nosotros suplimos tanto Mendoza como Nueva Esperanza en Colón, Miraflores aquí en Panamá, más las otras plantas que tiene el IDAN para poder suministrar agua, pero esa la suministramos como agua cruda. Entonces, y eso representa los 36 millones y es una cantidad relativamente estable a lo largo de los años. Esperamos que aumente cuando entren en funcionamiento las plantas del IDAN que se encuentran en construcción ahora mismo, ¿no? Donde ellos van a aumentar la extracción de agua del lago Gatún. Continúa con la palabra el diputado Víctor Castillo. La verdad que esta respuesta es importante, administrador, porque sabe que tenemos que ver qué estamos haciendo con nuestra agua, cómo la estamos administrando y la verdad que la diferencia, usted lo acaba de decir, lo que es el agua cruda y el agua potable, y eso es muy importante. ¿Cuál es el saldo de la deuda producto de la expansión a 6 años de su culminación? ¿Se ha amortizado la deuda de la manera planificada? Y aparte de ella, las operaciones de la expansión en cuanto a número de tránsitos e ingresos por tránsitos, ¿ha sido lo esperado a lo proyectado? Para responder el administrador del Canal de Panamá. El saldo del préstamo contratado, que fue de aproximadamente 2.300 millones, al cierre del año fiscal, la próxima semana esperamos haberlo reducido a 895. Queda pendiente todavía los 450 millones que corresponden a la construcción del puente atlántico, que fue un mandato de ley cuando la Asamblea aprobó el referéndum para la ampliación del canal. Así es que la suma sería los 895 que corresponden a Esclusa, más los 450 que corresponden al puente atlántico. Eso se ha cumplido puntualmente y lo estamos aprovechando en este momento para poder generar una reducción en los costos de financiamiento. Lo segundo, con relación a las expectativas del uso de la esclusa Neo-Panamax. 55% de los ingresos del Canal de Panamá son por tránsito que se dan en la esclusa Neo-Panamax. Y sí se ha cubierto, digamos, el tonelaje esperado de tránsito por el Canal de Panamá. De alguna manera creemos que el precio por transitar por esa esclusa debe ser mayor y a consecuencia de eso es que estamos haciendo los ajustes de peaje que se han propuesto y que entran en efecto el próximo año 23. Continúa con la palabra el diputado Víctor Castillo. Administrador, gracias por la respuesta exacta y concisa por el tiempo, se lo agradezco. Una pregunta sola, ¿por qué el incremento de 7 millones de prestaciones laborables para 2023 y en salarios por 6 millones? Sí, para responder el administrador del Canal de Panamá. Eso corresponde a los ajustes salariales que resultan de las convenciones colectivas pactadas y las prestaciones laborales que acompañan ese aumento de salarios en las convenciones colectivas. Diputado, continúa con la palabra. ¿Cuánto de los excedentes se reinvertirán en la infraestructura del canal, de los excedentes del canal? Para responder el administrador del Canal de Panamá. El total de inversión que tiene programado el Canal de Panamá para el próximo año excede los 700 millones de balboas. De la parte del flujo de efectivo y los excedentes y las reservas que tenemos de inversión, calculamos que de la totalidad deben ser aproximadamente unos 400 millones de balboas que van a ser con recursos ya sea a reservas o el flujo de efectivo del canal. La diferencia viene de la generación de efectivo que resulta del gasto de depreciación. Diputado Víctor Castillo, continúa con la palabra. Volviendo a un tema del agua todavía, ¿a cuánto asciende el costo promedio de operación por tonelada? Que creo que ayer usted comentó algo de eso, de ingreso. ¿Cómo se calcula el costo de agua para efectos financieros? Para responder el administrador del Canal de Panamá. Las normas de contabilidad no establecen un procedimiento para hacer el cálculo del agua. Nosotros hemos tomado un estimado de valor del agua para poder incluirlo en la estructura de peajes del Canal de Panamá.
Dependiendo del tipo de esclusa que se utiliza, tenemos aproximadamente entre 45 y 60 centavos para la esclusa Panamax, dependiendo del nivel del lago, y para el caso de la esclusa Neo Panamax, aproximadamente entre 65 y 78 centavos por metro cúbico. Diputado Víctor Castillo, continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Ayer hablábamos del tema del que nos está acabando el agua. Vimos antes a la compañera Marilyn hablar de repente, habló usted antes de Santa María, de estos puntos que podíamos tomar agua. ¿No se calcula un agotamiento del recurso hídrico para los próximos 20 años, administrador? Para responder el administrador del Canal de Panamá. Nosotros estamos tratando de terminar en el año 23 y principios del año calendario 24 todos los estudios hídricos para ver la proyección de disponibilidad de agua de los próximos 50 años. Por supuesto que 50 años es una proyección que hacia adelante tiene mucha incertidumbre, pero a lo que vamos es que sí estamos haciendo ese estudio para poder resolver, por lo menos para los próximos 15, 20 años, la disponibilidad de agua para consumo humano y la disponibilidad de agua que se requiere para poder hacer las operaciones del canal. En el hecho de hacer más eficientes las operaciones del canal, estamos considerando todo tipo de alternativas, tanto de disponibilidad de agua como de otro tipo de operaciones que reduzcan la necesidad de utilizar agua y poder mantener el suministro de agua tanto para la población como para el canal. Continúa con la palabra el diputado Víctor Castillo. Ayer estábamos hablando, señor administrador, sobre de repente el canal seco del Istmo de Tehuantepec, ¿se acuerda? Eso nos preocupa mucho porque pone, de repente, usted nos dijo que no debíamos preocuparnos por 5 años, creo que le escuché ayer y todavía lo recuerdo. Hablar de 13.296 tránsitos presupuestados para el 2023. Debe sustentarse por un incremento en el comercio mundial. ¿Por qué disminuye con relación al 2022? Para responder el señor administrador. El crecimiento del comercio mundial para el próximo año es inferior al crecimiento del comercio mundial que se había pronosticado para el año anterior. Y es por eso que disminuye el tonelaje a través del Canal de Panamá. El impacto más grande, y lo habíamos planteado aquí, viene de 2 fuentes. Del desvío del tránsito de gas natural licuado que va de Estados Unidos a Asia, que ha sido reemplazado por gas natural licuado que va de Estados Unidos a Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania. Y el segundo elemento tiene que ver con graneles, particularmente frijol de soya, maíz y trigo, de tránsitos que van del Golfo de México en Estados Unidos al mercado de China. Sigue habiendo algunos elementos de conflicto entre China, comercial, entre China y Estados Unidos por diversas razones, pero reduce la cantidad de mercancía de este tipo que originan los Estados Unidos para llegar a Asia, que es tránsito que pasa por el Canal de Panamá. Así que si bien el crecimiento del comercio sigue, aunque sea más despacio, nosotros esperamos que el impacto sobre nosotros no sea tan grande como sí va a ser algún tipo de reducción en el volumen de tráfico, pero somos justos en determinar que hay renglones específicos que sí se van a ver afectados, graneles y gas natural licuado. Diputado Víctor Castillo, continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Existe siempre en algunas instituciones públicas nuestras el famoso bono de productividad que se le da a los colaboradores en un momento dado. ¿Cómo se registra el costo del bono de productividad y de productividad individual? Para responder el señor administrador. Nosotros tenemos consignado dentro de las convenciones colectivas un bono de productividad. Y el bono de productividad depende de la evaluación individual de cada uno de los colaboradores. Y según la calificación que reciben, asimismo va la proporcionalidad del bono de productividad.
Para la mayor parte de las calificaciones satisfactorias o mejores, entonces ellos tienen derecho al bono de productividad. Existe un segundo bono, que es el bono de desempeño corporativo, y ese depende de los resultados financieros y económicos de la Autoridad del Canal de Panamá y aparece registrada dentro del programa de beneficios laborales que aparece consignado en el presupuesto. Y un pedazo de ello lo tenemos en la cuenta corporativa porque no se puede anticipar y depende de los resultados del año. Entonces, sí hay una provisión para considerarlo y dependiendo de los resultados del año, entonces se nos paga un bono por los resultados del año también. Una respuesta adicional que no le hice en la pregunta anterior. Al Canal de Panamá no es que se encuentre despreocupado de la posibilidad de que surjan otras competencias. Nosotros lo vemos y lo vemos con mucho cuidado. Lo único que sí quise advertir es que no es una situación que se va a dar de la noche a la mañana. Eso va a tener suficiente tiempo de antelación para permitirnos tomar una acción de defensa en cuanto a algo como esto surja. ¿Por qué lo digo? Porque el tipo de inversiones de las que se hablan, ya sea por el istmo de Tehuantepec o un canal por Nicaragua o un canal por Colombia, requieren periodos de desarrollo y ejecución relativamente largos, que nos va a dar suficiente alarma temprana para poder adecuar nuestra postura y nuestras estructuras de precios y nuestra política comercial para no perder el mercado que ya tenemos. Diputado Víctor Castillo, continúa con la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Sí, definitivamente lo que hemos estado o lo que estamos pendientes siempre por cualquier canal que atente contra este tesoro que tenemos nosotros, que es el Canal de Panamá, y estamos pendientes de ello, ya sea por el mismo Tehuantepec, Nicaragua, Colombia, lo que sea, vamos a estar anuente a preguntar sobre esto constantemente y la verdad que tenemos que ver que hay que ir empezando a hacer algo sobre ese tema en cuanto a imaginaciones que podemos hacer en un momento dado, que le toca a usted o a los que vengan, porque esto es preocupante, ¿no? El monto de depreciación para el 2022 se estima en 233 millones. ¿Qué método de depreciación se utiliza y cómo se calcula el agotamiento para efectos contables? Usted lo habló ayer algo, pero de repente nos lo puede explicar un poquito mejor. Sí, para responder el señor administrador. Sí. El método de depreciación que utiliza el Canal de Panamá es línea recta sobre vida útil del activo. El aumento en el gasto de depreciación es por haber incorporado a los activos del Canal de Panamá algunos proyectos que han concluido que pasan de ser inversiones en proyectos y se constituyen en activos. Las esclusas, por ejemplo, son de larguísima depreciación y hay otros activos que tienen menor depreciación. Así que dependiendo del tipo de activo que se incorpore cada año, en la misma medida se aumenta el gasto o se modifica el gasto de depreciación, pero es en línea recta. Diputado Víctor Castillo, continúa con Y la ya palabra. para terminar, presidenta, sí, gracias. Se presupuesta un incremento, usted habló ayer, en el monto de excedente para el 2022 de 68 millones. ¿Qué rubros sustentan esta variación del 3%? ¿Por qué el incremento de excedente disminuyó en 6.5% con relación al periodo 2021-2022? Para responder el señor administrador. Hay una reducción de aproximadamente un 3 o 4%, 8% en el tonelaje que transita por el Canal de Panamá. La diferencia surge por el aumento tanto de los peajes como por el aumento que se tiene consignado para el próximo año fiscal de otros servicios marítimos. Entonces, la baja que hemos registrado en el tonelaje se ha compensado con el aumento de ingresos por cada tránsito que efectivamente use el Canal de Panamá. Consideramos que el impacto del precio es mayor que el impacto del volumen resultante en la disminución del tráfico por el Canal de Panamá, particularmente de graneles secos y de gas natural licuado.
Diputado Castillo. Gracias, presidenta. Le comentaba yo ayer, señor administrador, de que mi padre fue empleado del Canal de Panamá, empleado federal. La verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, inclusive cuando estaban los gringos en su momento dado, y ver cómo de una u otra forma se hacían en aquellos tiempos de una manera, ya estamos hablando de hace 25, 30 años atrás. Creo que el incremento de colaboradores menos que ha aumentado. ¿Cuántos colaboradores forman la fuerza laboral de la ACP? Y se tiene un estimado del salario promedio actual de ellos, porque en Panamá no existe de repente una ley general de empleados. ¿Cómo lo maneja la ACP? Para responder el administrador. El pie de fuerza del Canal de Panamá hoy debe estar en el orden de 8.750 trabajadores, 8.749. El nivel de ingreso difiere dependiendo del grado, es decir, posiblemente el nivel más bajo de salario del Canal de Panamá debe estar alrededor de 1.500 balboas mes aproximadamente. Y el salario más alto, dependiendo del nivel de experiencia del práctico, debe estar significativamente mayor a eso. Diputado Castillo. Si hiciéramos una diferenciación ahorita mismo entre lo que es un bossing y lo que es un pasabarco, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Para responder el administrador. No tengo ahora mismo la información correspondiente, pero me comprometo a mandarle la respuesta por escrito una vez que regrese a la oficina. Diputado Castillo, continúa con la palabra. Para terminar, de nuevo. Administrador, la verdad que la nueva generación del país está apuesta a esta infraestructura tan importante que es el Canal de Panamá. Yo creo que no existe panameño alguno que le interese que los dineros, la fluidez del mismo, la parte administrativa, y ahí coincido con el compañero Juan Diego Vázquez en cuanto a su posición en el tema del frente de esta obra tan importante y la administración de la misma. Nosotros, como diputados que le habla, va a estar pendiente de esta infraestructura porque es lo que más nos ayuda y se luchó tanto por esto, para hacerse propio, y la verdad que lo felicito por el trabajo que están haciendo en estos momentos. Esta obra es maravillosa. Vamos a apelar a Dios que lo que ocurra en los alrededores de nuestros países vecinos vaya con una lentitud bastante como el gobierno anterior. Sin embargo, pues vamos a estar pendientes. Así que le agradezco, administrador, su respuesta. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, honorable diputado. Habiendo terminado la lista de oradores, le vamos a dar entonces, como no estuvo el ministro ayer, el ministro tal vez quiere decir algo adicional. Le vamos a conceder entonces la palabra al licenciado Aristide Royo Sánchez, ministro para Asuntos del Canal. Muchas gracias, presidente. Voy a ser brevísimo. Cuando el presidente de la República, Cortizo, días previos a su discurso de este año en la Asamblea, sacó varias veces una publicación en los medios de comunicación en la cual señalaba todos los subsidios o prácticamente todos los subsidios que el gobierno da a la población. Sumaban 2.343 millones de balboas, si la memoria no me falla. Esos son los subsidios que el canal entrega. Cuando el canal entrega todas las ganancias que se llaman excedentes, luego de los gastos, luego de la reserva, todo el resto va a parar al gobierno. Entonces, al panameño cuando se le pregunta, ¿tú qué has recibido del Canal de Panamá?
salvo los 8.749 y alguna otra gente, el resto dicen yo no he recibido ningún beneficio del canal. Sí está recibiendo el pueblo panameño beneficios del canal, porque no hay ninguna empresa que le entregue al país los 2.400 millones del año pasado y lo que este año se va a entregar, que es algo parecido. Así que hay que decirlo que el país recibe beneficios y muchos panameños reciben beneficios del canal. Gracias. Vamos entonces a dar inicio a la votación del presupuesto que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre de 2023. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 1 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 2 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 3 leído? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 4 leído? Ha sido aprobado. Título, señora secretaria. Que dicte el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre del año 2022 al 30 de septiembre de 2023. ¿Aprueban el título? Ha sido aprobado. ¿Quiere esta comisión que el proyecto aprobado pase al Pleno al segundo debate? Si quiere, señor. Ha sido aprobado. En esto queda adoptado en primer debate el proyecto de presupuesto del Canal de Panamá. Le damos los micrófonos al señor administrador que ha estado estos 2 días con nosotros aquí para que se despida de la comisión. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por la diligencia, el conocimiento, el detalle con lo cual hemos procedido a cuestionar el contenido del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del año 2023. Esta preocupación refleja en los diputados la preocupación que todos los panameños debemos tener por el recurso que representa el Canal de Panamá. Por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, por toda su fuerza laboral y el equipo que trabaja en el Canal de Panamá, el compromiso reiterado de poder entregarle al país los recursos, los resultados económicos y dar mayores oportunidades, particularmente en este momento donde, a raíz de este debate, hemos levantado 2 advertencias que son importantes. La necesidad de la disponibilidad de agua y el uso correcto del agua y las amenazas que pueden afectar al Canal de Panamá a largo plazo de otros países que traten de hacer inversiones que compitan con la vía interoceánica. Le agradezco una vez más la diligencia para poder hacer el debate del presupuesto del Canal de Panamá y estamos a su entera disposición para poder absorber algunas preguntas y responder documentariamente aquellas que no fueron contestadas durante el presente debate. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor Ricaurte Vázquez Morales. En vista de haberse agotado la sesión de hoy, pues hemos concluido con el orden del día. Le agradecemos al licenciado Aristide Royo Sánchez, presidente de la Junta Directiva, ministro para el asunto del canal, y a todos los colaboradores que han llegado en el día de hoy a esta sustentación del proyecto que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre 2022 al 30 de septiembre de 2023. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. La próxima semana, el lunes temprano a las 9 de la mañana, para seguir la vista presupuestaria. Y pues nosotros, como ya el Pleno cerró, vamos entonces el lunes a presentarlo
ante el Pleno de la Asamblea y posteriormente pues el martes será la discusión del segundo debate. Muchas gracias a todos. Así, la Comisión de Presupuesto deja aprobado en primer debate el proyecto de ley 880 que dicta el presupuesto para la Autoridad del Canal de Panamá, vigencia del 1 de octubre del año 2022 al 30 de septiembre de 2023. La invitación a que nos acompañen el día lunes a continuar con más del proceso de vistas presupuestarias. Que pasen todos una excelente tarde.